Con algún delay, el Pacto de Mayo terminó suscribiéndose en julio y se hizo con motivo de este feriado de, de celebración de la independencia del país, ¿no? De 1816. Y se hace en Tucumán, se hizo en Tucumán. Uno podría decir, un pacto de estas características tiene la particularidad de reunir, digamos, a la totalidad de los referentes, de los dirigentes, de las personas con algún tipo de incidencia en el campo político, institucional. No están todas, o no estuvieron todos, pero sí estuvieron los más trascendentes. No estuvieron todos los gobernadores, pero sí estuvieron la mayoría. Hay una media docena de gobernadores que han desistido de participar de esto, pero bueno, el resto de esas representaciones territoriales sí. Y lo interesante de todo esto, más allá de estas otras cuestiones que pueden parecer detalles a esta altura de la discusión, es la incidencia que pueda llegar a tener de aquí en adelante, porque si bien es cierto son 10 puntos muy amplios, conceptualmente amplios, aceptan matices, también es cierto que hay gente que dijo no a estos puntos, ¿no? O no a este decálogo de intenciones que significa el Pacto de Mayo. Temas como la propiedad, el trabajo, las jubilaciones, el comercio internacional, la explotación de los recursos naturales, la incidencia en el presupuesto del Estado en relación con el Producto Bruto Interno. Bueno, todos temas que a partir de aquí empiezan a ponerse en discusión y otros que han sido manda constitucional y que cumplen 30 años este año y que sin embargo han tenido un delay todavía más notorio a lo largo de la historia más o menos reciente de la Argentina. Está Pablo Benítez Jacob con nosotros, es analista político, internacional y también en el campo económico para charlar y desmenuzar en parte este Pacto de Mayo y cómo se llega al mismo y lo que puede significar de aquí en adelante. Así que Pablo, muchísimas gracias por aceptar el convite. Un gustazo estar contigo. ¿Por qué nunca se había podido hacer, digamos, llevar adelante un acuerdo de este calibre? Es una pregunta que nos obliga a hacer una especie de repaso muy rápido sobre la historia económica política de la República Argentina. Hubo momentos donde sin que se firmara un pacto como tal te encontrás con un acuerdo muy fuerte entre las distintas fuerzas existentes. Me voy a referir muy rápidamente, Sí. muy por arriba, ¿no? La época de lo que se conoce como la generación del 80, de Roca. Si vos te encontrás con los escritos de Juan B. Justo, adherían más a un socialismo liberal o librecambista, como se le llamaba, incluso Leandro Alem, más allá de los cuestionamientos muy fuertes sobre la ética, e incluso violentos por momentos, entre ellos, no había una diferencia muy fuerte entre que la Argentina tenía que tener un vínculo preferencial en ese momento con Gran Bretaña, o la importancia del derecho de propiedad en la Constitución argentina, o incluso cito a la mismísima bancada socialista en la discusión del Banco Central, cuando le decía a Federico Pinedo, nosotros venimos a representar la bancada conservadora, siendo los socialistas, que queremos conservar las instituciones que tanto progreso le han traído a la Argentina. Es decir, había un pacto, más allá de lo fuerte en cuestiones de honor, de moral y duelos en el sentido, los famosos duelos entre ellos, digamos, a pistola, Sí. hay una historia muy fuerte, que decir, bueno, la Constitución es el tronco, y en las cuestiones pétreas y fundamentales que tanto éxito le ha dado a la República Argentina acordamos. Después pasan muchos años, otros tiempos, y lo que cambia es la visión de lo que se denomina las élites. No me refiero a las élites como una cuestión, digamos, de gente rica o en un estatus superior sobre el resto de la población, sino élite en ciencia política, en relaciones internacionales, se hace referencia a la visión de políticos, gobernantes, empresarios, intelectuales, gente que pueda influir en la sociedad y que tenga que acordar sobre ciertos puntos. El tema es que la Argentina durante mucho tiempo, sin escribirlo, adhirió a partir sobre todo de los 50 en adelante por decirlo de alguna forma, a pactos antidesarrollo. Es decir, lo que en Europa se estaba dejando atrás, luego de la Segunda Guerra, bueno, acá se tomó con furor, con pasión. Por decirlo de una forma, que el comercio internacional no es un elemento para que prosperen las naciones, con lo cual había que poner aranceles altos a casi todo. Y tenés, por ejemplo, empresas del Estado de cualquier índole, que la emisión puede reemplazar al crédito genuino, al ahorro genuino, etcétera, etcétera, hasta que pasaron muchas cosas. Y siempre en los últimos años, cuando la Argentina ya estaba agonizando, porque tenemos varios momentos de agonizar,
Se empezó a hablar mucho del pacto de la Moncloa, no sé si del tema famoso de el comienzo de la democracia española. Y recién ahora, es cierto, es muy interesante la pregunta, pareciera que la clase dirigente se interesa o cree o considera que hay que firmar un pacto para acordar políticas de largo plazo. Acá me permito poner, obviamente, unos puntos sobre que me parecen interesantes y otros observables. En primer lugar, cuando analizamos, por decirlo de alguna forma, los puntos con los que se terminaron firmando, tenés, por ejemplo, respeto a la propiedad privada, ¿no? Punto número 1. Punto número 1, que es, básicamente, cito a Alberdi, cuando escribió la Constitución, el derecho de propiedad es un cerrojo de acero, dice, básicamente. O sea, lo dice, eso es cumplir la Constitución. Segundo, equilibrio presupuestario, ¿no? No voy a decir en forma desordenada, pero porque no me acuerdo el orden. El tema de la coparticipación. Y me puedo estar nombrando el tema de la educación, el tema de la inserción internacional de la Argentina a nivel comercial, el tema de la reforma laboral. Y me estoy olvidando. Y las jubilaciones. Y las jubilaciones. Bueno, ahora, pareciera que mucha gente, la mayoría, están de acuerdo en que hay que firmar algo sobre eso. El tema es que no veo que todos estén de acuerdo en cómo se va a hacer eso. Y ahí viene, con lo cual el pacto puede que se terminó firmando, puede quedar en letra muerta. Está bien, pero advierto que allí hay un primer punto de coincidencia. Sí. Es decir, lo que está no funciona para resolver los problemas actuales en el mercado laboral, en el plano previsional, en el comercio internacional. Si aparece como punto número 1 la defensa de la propiedad privada, es porque la política está viendo que hay ataques, digamos, a la propiedad privada. Claro, sí. Todos estos puntos, independientemente de que la discusión después derive en posiciones que no necesariamente van a ser unívocas, sí hay consenso de que estos puntos son prioritarios abordarlos. Sí, eso es muy interesante, esa es la parte positiva. Hubo coincidencia, se firma en gran parte de actores que tienen influencia. Acá solamente, además del presidente de la Nación, gobernadores, que en las provincias hay muchos deberes que hacer con respecto, por las autonomías, por el tema de federalismo. Y hay un consenso, como decir, hay que hacer esto para salir de la situación de básicamente de pobreza, deterioro y descapitalización de la República Argentina. Ahora, yo voy a citar a Juan Carlos de Pablo, a mí me parece alguien que siempre explica muy campechanamente. Sí. Hay un libro muy interesante de él sobre políticas públicas, un capítulo, mejor dicho, sobre el accionar de la clase profesional económica sobre las nuevas políticas públicas. Siempre estuvo escrito en el 2015, incluso esto, mucho antes. Y dice, ojo con aflojar ante los primeros éxitos, dice en un momento. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los entusiasmos iniciales, porque hay una coincidencia, te hacen mantener disciplina fiscal, disciplina presupuestaria, baja inflación, reformas estructurales. Y la Argentina, como es un país bastante particular, puede dar los primeros éxitos. El tema es aflojar, ¿no? Cuando se crea que esto está, porque en medio año, en un año las cosas se están dando bien, ya está. Y esto va a ser una gimnasia permanente. Ninguno de los ejemplos a nivel global de pactos que han sacado a un país X de situación de subdesarrollo para trasladarlo al desarrollo han sido inmediatos. España, te nombraba recién, Irlanda es otro caso interesante. Básicamente tardaron 15 años en poder posicionar las respectivas naciones que acabo de nombrar en una posición de desarrollo económico. Acá hay que tener en cuenta algo, Agustín. La Argentina es un país que en los últimos 70 años, cuando el mundo se ha integrado muy fuertemente, Argentina solo participa de un tratado comercial de importancia como el Mercosur. Y es un modelo que está más pensado para una característica del sistema económico global más propio del siglo XX que del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el formato de Mercosur rígido en cuanto a demasiados acuerdos para avanzar entre partes, está más pensado como un émulo de la Unión Europea, que es más propio con todos los problemas que tiene. Es un modelo que obviamente es interesante y puso un acercamiento a Argentina y Brasil luego de carreras armamentísticas o peleas por manejo de la cuenca hídrica de las respectivas naciones, pero el mundo tiende a acuerdos mucho más flexibles, es decir, de libre comercio, complementación económica. Es decir, no demasiados, vos fíjate el Mercosur, desde el acuerdo de Euro-Preto en el año 94, 91, discúlpame si ahí me falla el dato, que tiene que haber libre comercio absoluto entre las partes, si no lo hay. Y en otras cuestiones. Se ha tornado demasiado engorroso para un mundo que
tiende a flexibilizar y a revisar en segundas o terceras instancias los acuerdos, como acaba de hacer Chile con el acuerdo de la Unión Europea que tiene firmado desde el año 2000, cuando el presidente Lagos presidía, valga la redundancia, a la República Hermana de Chile. Es decir, Argentina se ha mantenido en niveles de exportación, es decir, un elemento muy importante, el comercio exterior para traer dólares genuinos y generar, y además hay que ser productivo, es decir, salarios importantes. La Argentina en su relación Producto Bruto tiene una relación exportaciones muy por debajo de la media latinoamericana y muy por debajo de los países OCDE. Entonces, es importante, ante todo, la participación en el comercio global, saneando las finanzas internas. El tema coparticipación, por ejemplo, que se terminó de firmar. Acá va a haber, por decirlo de una forma, dos cuestiones. El tema es una situación no resuelta en cuanto a su reglamentación, por eso es muy saludable que se vuelva a poner el tema como se puso en el pacto. El tema es cómo va a ser la relación provincias-nación. En los últimos tiempos hemos asistido a una situación más de dinero más hacia diferentes provincias con razones políticas más que de eficiencia o de, por decirlo de una forma, de aportes. El modelo original, digamos, que plantea la Constitución no tenía eso en la cabeza y al no estar reglamentada produció situaciones más que nada muy mezquinas entre relación provincia-nación. El tema reforma previsional, que no nombraste. La relación debería ser 4-1, según uno escucha a los expertos, es decir, 4 activos sobre un pasivo, y acá estamos casi 1-1, 2-1 o 1,5. No tengo el dato ahí bien, pero bueno, es una relación. Bueno, pero eso va a meritar una gimnasia y sacrificios bastante importantes donde toda la clase dirigente, presidente, gobernadores, etcétera, etcétera, tengan que poner el acento. Sobre todo en reformas que tal vez no sean de las más cómodas. ¿Por qué? Porque la Argentina llegó hasta el extremo en muchos aspectos donde se descapitalizó en un mundo que te da oportunidades. Por eso me interesa ver, yo coincido, es saludable el pacto y me parece un pacto con principios que son, digamos, pacto digamos, pro desarrollo, no pactos anti-desarrollo, pero me interesa observar el día a día de la hoja de ruta, porque acá no solo tiene que caer sobre la presidencia de la nación, sino, insisto, sobre intendentes, gobernadores, actores empresariales, etcétera, etcétera, porque poner esto en ejercicio va a llevar tal vez algo de lo que los argentinos no estamos acostumbrados, una gimnasia de largo plazo, ¿no? Que implique hasta 2 o 3 gobiernos. Bueno, de hecho, la única gimnasia a largo plazo, lo mencionaste recién, que se puede transformar que es una especie de proyecto político que ha trascendido una gestión, es decir, el acuerdo de Mercosur. Digamos, si vos lo ves como proyecto político en todo caso, ¿no? Es cierto. Es el único que ha trascendido distintas gestiones de gobierno, independientemente del color político que tuviesen. Eso ¿no? es cierto. Y no hay otros que hayan tenido la misma... Sí, inclusive hubo otros acercamientos internacionales, pero que se fueron devaluando digamos, en función del color o del signo partidario del gobierno de turno. Sí, el Mercosur es cierto, es la única política de largo plazo donde la gran parte de la dirigencia argentina ha dicho hay que mantenerlo. Sí. Después ha estado, como siempre, algunas mezquindades internas, pero bueno, nadie estaba diciendo hay que salirse de esto. En todo caso, hay que dinamizarlo, ¿no? Porque obviamente el año 85, digamos, Sarney, Alfonsín y demás, es muy diferente. No estaba ni el emergente del sudeste asiático, por decirlo de alguna forma, claro, en ese entonces. Hoy tenés un Mercosur que debería, a mi criterio, es una opinión personal, dinamizarse en los acercamientos con la Alianza del Pacífico para poder, obviamente, acceder a mercados de donde está el dínamo del mundo, donde se demanda alimentos. Y ahora te pido un ejercicio de proyección, de mirar hacia adelante. Porque vos recién decías, hay que observar con mucho detenimiento las gestiones territoriales, es decir, provincias y municipios, no solamente lo nacional. Pero hay 2 acontecimientos que me parecen interesantes que se han dado en las últimas semanas. Sí. Uno es la firma de este pacto que obliga a trabajar sobre estas temáticas. 2 es la aprobación de las leyes, bases y paquete fiscal por el Congreso. Son las primeras normas, las primeras leyes aprobadas a la gestión Milei. Sí. De aquí en adelante ya tiene marcada la hoja de ruta y ya tiene 2 instrumentos formales, legales, como para empezar a obtener otro tipo de resultados, quizás un poco más, entre comillas, beneficiosos para la totalidad de los argentinos. ¿Cuál es
tu mirada respecto de lo que va a pasar en los próximos 6 meses de aquí hasta que termine el año y la mirada además hasta completar el mandato de Milei. Bueno, haciendo un poco de futurología, que es algo que Sí. sujeto siempre a refutaciones por la Argentina, por ser como es la Argentina, yo creo que me parece muy positivo, obviamente, la aprobación del plan de gobierno del presidente Milei con todas las reformas que ha tenido. Esto hay que verlo en dos partes, siempre el equilibrio fiscal. Uno veía el discurso inaugural de Milei y el tema de la obsesión y te diría la militancia hiperpresidencialista de Milei. Este es un país hiperpresidencialista en momentos Claro. de crisis. Es presidencialista en momentos de normalidad e hiperpresidencialista en momentos de crisis. Y de bonanza también. Y de bonanza también, es cierto, lo agregamos, y me parece muy bien la observación. ¿Dónde tiene que hacer? Hizo algo que en tiempo récord, ¿no? A la motosierra, ahí es como, yo siempre veo la analogía de la persona que tiene la casa que se está incendiando y no se va a poner a ver los detalles del marco de la puerta si están un poco raspados. Había que entrar. Ahora, por un lado, esa parte iba rápido. Lo que no venía rápido eran las reformas. Obviamente por todo lo que se había trabado en el Congreso de la Nación. Es decir, la ley bases, etcétera, etcétera, etcétera. De acá a futuro hay que ponerlo en ejercicio y obviamente hay una complementación de muchos actores que deben actuar. Elementos para ser esperanzadores, por decirlo de una forma. El sendero descendente de la inflación, ¿no? Eso es importante. Hay elementos ahí todavía que no se han actualizado, con lo cual hay que estar ahí atentos a estos, sobre todo con aumentos todavía que no se han autorizado. El anuncio importante porque te muestra de inversiones en temas gas natural licuado, en temas de posicionar el activo vaca muerta en partes del mundo que no habían aparecido, o sea, es un elemento positivo. También tenemos, por ejemplo, como elemento positivo, bueno, la agroindustria, en el litio, el mundo tiende a regionalizar zonas donde puede hundir inversiones. Eso es positivo y se está mostrando rápidamente. El tema del equilibrio fiscal que redunda básicamente en algo que es la recuperación argentina siempre endeble, pero bueno, con la restracción del Estado sobre el fisco que hizo la aparición de créditos a largo plazo, recién muy incipiente, pero te va mostrando algo de lo que podría ser acá adelante. Ahora, yo creo que la Argentina en los próximos años podría tener la aparición, porque el mundo está tendiendo a esto, y uno lo ve en las giras presidenciales de Milei, de inversiones importantes en rubros de inteligencia artificial y demás, como un posicionamiento. El rol estratégico de Estados Unidos puede ser que se interese en estas partes del mundo con la asunción de Trump. El mundo descuenta que Trump va a ser presidente, con lo cual la mayoría de me parece muy acertado, los acercamientos que puede estar teniendo. Pero de acá a futuro yo no creo que estén todos los problemas solucionados, por muchas razones. Insisto, la Argentina es un paciente que puede estar en recuperación a partir de los próximos meses, pero tiene que visitar al médico cada 6 para ver si es creíble, si está siguiendo el tratamiento. Entonces, yo soy optimista con respecto al futuro, pero el optimismo que estoy explayando en esta mesa contigo no es un optimismo de decir que las cosas van a estar solucionadas y ya va a estar todo bien. Es un optimismo que coincido dentro de mi filosofía, que si cuando se liberan las potencialidades del individuo, libre o asociadamente, va a mostrar muchos elementos donde una vez que la sociedad lo observe para prosperar los puede tomar y va a ser virtuoso. Ahora, cuidado, dentro de un marco de reglas claras y de estabilidad que hay que cuidar celosamente. La Argentina es el único país del mundo, o mejor me corrijo con esta frase inicial, la inflación que es el gran problema, la cuasi hiperinflación, en el mundo son problemas de mitad del siglo XX. Argentina padece este síndrome hace 80 años. Eso es un dato que te muestra que es un elemento, que hay que cuidar los elementos que pueden darnos estabilidad. Los pilares de la estabilidad hay que cuidarlos, no aflojar. De acá a futuro soy optimista porque el mundo puede mandar muchas cosas que nosotros tenemos, pero siempre y cuando las leyes como estas, obviamente y otras que pueden aparecer, le den libertad de acción a los individuos como motor de riqueza. En eso soy optimista, pero no creo que eso se dé en 2 años, ya esté todo bien, todo para arriba, no, obviamente. Pero ese es el sendero. El sendero está marcado, yo en eso acuerdo. Y los 10 puntos del pacto, en coincidencia con lo que decíamos hace algunos minutos atrás, no hay posiciones allí que vayan por la misma senda respecto de cada uno de esos 10 puntos. Me imagino que va a ser también una discusión larga.
Claro, el tema es el cómo. Por ejemplo, marcamos los que no terminaron adhiriendo, que ya lo venían anunciando. Sí. A ver, un modelo a gobernadores de importancia donde, bueno, están haciendo ya su carrera política, obviamente se está viendo con la provincia de Buenos Aires. Actores sindicales, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, aquellos que mueven la aguja, criticando obviamente cualquier accionar, con lo cual, y acá nos muestra, ¿es el modelo sindical necesario para crear empleo, que no se crea empleo en el sector privado desde hace 15 años? No es que no se crea, entre la destrucción y destrucción, la destrucción ganó por goleada. Claro. Obviamente, a eso me refiero para que se entienda por ahí los que están escuchando. Ese modelo, porque los que están adentro, como siempre dicen, están fenómenos, pero para la incorporación de los que están afuera es complejo. El sistema impositivo también. Hay muchos actores que del sistema impositivo confiscatorio, obviamente en ciencia política, en economía, en relaciones internacionales, de un sistema que dicen, che, nos perjudica a todos. Bueno, hay alguien que va a poner resistencias a eso, al retroceso de eso. Bueno, esa va a ser claramente, uno lo ve en el justicialismo que se está organizando ahí, pero la filosofía que expresan va a ser una tensión que puede poner un poco freno de mano a esto. Pero yo creo que los tiempos en el mundo han cambiado. Es decir, los tiempos en el mundo han cambiado. No es que sean todos iguales, pero una asunción de un Trump, Meloni en Italia, lo que pasó en Europa, sé que no hay tiempo, pero sería interesante ver la aparición de Meloni en Europa. Obviamente marca una tendencia, no porque le haya influido, pero sumarse a una batalla cultural, como se le suele llamar desde ese lado, sí, donde en realidad más que las chicanas lo que hay que ver es es la idea de sumarse al auto, al colectivo, al tren, que va a expresar hacia dónde tiene que ir el mundo en los próximos años. ¿No? No es solo la cuestión de boqueo, como se dice en la tribuna futbolística, contra la esposa de Pedro Sánchez, no. Lo que hay que ver es, obviamente, cómo se alinean ciertos actores en el mundo con sus matices, que no son todos iguales. Las reuniones directas con Zuckerberg, con Elon Musk, ¿no? La globalización en el mundo, la cuarta globalización, muestra dos características. Ciudades y regiones que se vinculan más con el mundo que con sus naciones y pueden anclar sus instituciones cuando tienen capacidad de internacionalizarse mucho más fuerte que el país entero. Lo estamos viendo en Vaca Muerta, la región de Vaca Muerta es una región que está marcando, y también la aparición de actores que manejan la inteligencia artificial global y las grandes innovaciones, vinculándose directamente casi como visitas presidenciales. Ojo con ese dato. Entonces, va a haber un mundo que va hacia ese lado. Hay que ver cómo se ayornan los actores que oponen resistencias, ¿no? Si se ayornan, y hay que ver si Argentina puede reinterpretar lo que está pasando y bajar la palanca de cambio y encarar y tomar además esa senda. Pablo, como siempre es un gustazo charlar contigo. Bueno, un gustazo también estar contigo. Gracias. Pablo Benítez Jaco con nosotros hablando del Pacto de Mayo, pero también de esta realidad política, económica, institucional y de relaciones de la Argentina y el mundo. Para el cierre, nos despedimos como siempre lo hacemos con un regalo, con el bonus track que nos ofrece Miguel Sabone como todas las semanas. Y nos encontramos el martes que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Fideo con pesto, Lil Poxy, un fragmento. Sorry si a esos giles les molesta verme tan arriba. Fuck para la gorra, fuck para la policía. Antes me sacaba el faso. Ahora me piden fotito para la madre, para la tía, para la hija y la sobrina. Guacha, yo estoy lindo. ¿Acaso no me ves? Es cierto que ante ciertas ansiedades y zozobras puede dar lugar a creaciones que nos hacen ver el interior del otro. Ese que está entre nosotros con una nostalgia primaria y original, la de un ser que existe, que se siente engendrado, elegido, como resultado de un esfuerzo, con esa imagen del que se forja a sí mismo, el que se bebe la vida en largos sorbos. Es esa libertad perfecta en la perfecta antinomia de deseos y carne, creando espacios y tiempos sin destrucción. La historia de su propia libertad, el ejercicio de su propia sexualidad, que se transmuta en cada momento como un sueño construido, como esperanzas que se realizan mostrando sin tapujos ni censuras su más cara intimidad, como ese placer que determina el valor de una acción en ese difícil arte de establecer la paz con uno mismo. Pues nada es suficiente para quien poco es suficiente. Fideo con pesto,
Lil Poxy. Gobierno de la provincia del Neuquén.